En fotografía en interiores de espacios reducidos, el flash de nuestra cámara nos puede salvar para tomar buenas fotografías sin tener que ajustar y forzar mucho nuestra cámara. Pero si el lugar es amplio y no disponemos de flash, tenemos que esforzar nuestra cámara de la siguiente forma. Si es un interior y no tenemos objeto en movimiento ni personas y disponemos de trípode, sería muy simple. Podríamos seguir utilizando una ISO baja, una apertura adecuada. Lo único que tendríamos que hacer una fotografía de larga duración. De esa forma entraría la luz suficiente, como podríamos ver en estas fotografías de muestra. Sin embargo, si tenemos objetos en movimiento, personas que se están moviendo, la velocidad mínima para que esas personas no saliesen moviéndose sería de 1/100, 120, 160, dependiendo de lo cercano que tengamos a esas personas. Con lo cual, la apertura, ya por muy baja que la pongamos, no nos daría suficiente luz y deberíamos de empezar a subir la ISO. Bajar la apertura demasiado puede hacer el efecto bokeh, no muy llamativo, pero sí puede que partes de nuestra estancia salgan ya con una definición que no sea la que deseásemos. Con lo cual, ahí dependeremos solamente de la ISO de nuestra cámara. Veremos que distintos modelos de cámara aceptarán un ISO distinto. Lo suyo es que hagamos las pruebas, vayamos subiendo la ISO hasta el valor mínimo que veamos aceptable. Es decir, puede que en unos 800 una cámara ya muestre demasiado ruido y puede que una cámara con un ISO cercano a 10.000 sigan saliendo buenas fotografías. Si disponemos de flash en nuestra cámara, veremos que los ajustes a la hora de disparar el flash varían mucho. Esos ajustes previos los tenemos que tomar simplemente a la luz de fondo que queramos. El flash se encargará de iluminar correctamente los elementos que se encuentren más próximos a nosotros. Es decir, nosotros ajustamos nuestra cámara para que los elementos que sean el fondo de nuestra imagen o que no tengan una importancia suficiente se iluminen la cantidad que deseemos. Una vez que disparemos, el flash dispone de una función que se llama TTL. Ese TTL ajustará la potencia del flash para que el elemento que esté más próximo a nosotros, o el elemento que esté enfocado, depende de la fotografía, se ilumine la cantidad adecuada para que la exposición sea la correcta. Por ejemplo, para esta fotografía, primero ajustamos nuestra cámara a los valores suficientes para que se ilumine el fondo. Una vez que tenemos esta fotografía con unos valores adecuados, nos fijamos cómo sale esta misma fotografía disparada con el flash. Los valores son los mismos. Lo único que flash actúa correctamente sobre los elementos que se encuentran más cerca de nosotros. En interiores veremos que un teleobjetivo no va a tener mucho sentido. Normalmente tendremos que trabajar con grandes angulares para poder captar mayor ángulo de visión. En la fotografía en interiores, en este objetivo por ejemplo, tiene el ajuste de la apertura de forma manual, que se ajusta con esta rosca, lo ajustamos en 4. Ajustado en 4, con una ISO 800, vemos que el tiempo para una exposición correcta sería 1/60. A pulso, la verdad que podríamos hacerlo, siempre que no hubiese personas en movimiento. Si hubiese personas en movimiento, esas personas no saldrían bien definidas. Con lo cual, tendríamos que aumentar la velocidad y subir la ISO un poco, hasta que veamos que la exposición se acerca más al punto deseado. Si vamos a disparar con flash, podemos olvidarnos un poquito de la exposición. Podemos saber más o menos que en este punto está cercano al centro, con lo cual todo va a salir bien expuesto, según el modo de medición que tengamos. Pero como el flash va a ser el que le dé la fuerza, podemos cambiar un poquito los valores, incluso bajar un poquito la ISO. Vemos que ahora mismo la exposición no es tan correcta, pero el fondo de la fotografía sí va a tener un tono correcto. En el momento en el que activamos el flash, si colocamos un elemento, el flash va a ser el que se encargue de iluminar ese elemento correctamente, pero el fondo de nuestra imagen va a tener la exposición que ajustamos. Va a depender mucho de la lejanía del fondo que tengamos. En este tema vamos a ver la fotografía nocturna. En la fotografía nocturna vamos a ver que el uso del trípode va a ser casi imprescindible, pero si no vamos a ver otra alternativa que podríamos tener.
En este caso, vamos a hacer una fotografía a la Catedral de Málaga y vamos a ver cómo ajustar nuestra cámara con distintos valores para intentar tomar una fotografía igual. Veremos que la calidad de la misma será distinta. Como disponemos de trípode, vamos a utilizar una apertura, en este caso como la apertura la tiene manual, vamos a poner una apertura intermedia en este objetivo y con una apertura de 8. Una vez ajustada la apertura de 8, disponemos de trípode, vamos a poner una ISO baja. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es ajustar la velocidad para que la exposición nos salga correcta. En este caso la vamos a poner en 5 segundos. El simple hecho de pulsar el botón a la hora de tomar la foto puede que esta foto nos salga con trepidación. Con lo cual ajustaremos en nuestra cámara el modo de disparo a autodisparo a los 2 segundos. Una vez ajustado esa opción, hacemos nuestra media pulsación y disparamos. A los 2 segundos disparará la imagen. Durante 5 segundos, en este caso, va a estar haciéndose la fotografía y ahí veremos el resultado final. Si no dispusiésemos de trípode, la velocidad mínima que podemos utilizar sería 1/60. Con lo cual la apertura tendríamos que ajustarlo al máximo posible que nos dejase nuestra cámara, en nuestro objetivo, en este caso 2,8, y ya lo que deberíamos de empezar a hacer es subir la ISO, el valor que nos marque la exposición correcta. En este caso, vamos a ponerlo en, vamos a probar 2500, va a estar ya cerca de 1, que es el valor que hemos dicho que nuestra cámara, con nuestro objetivo, va a estar más cercano a la realidad. El modo de disparo lo ponemos normal y disparamos. Ahí tenemos la fotografía. A primera vista pueden ser fotografías muy parecidas, pero como veremos ahora en el detalle, el ruido será apreciable. Cuando disparamos a velocidades, por ejemplo en este caso de 1/4 de segundo, veremos que las personas aparecerán difuminadas. Sin embargo, si empezamos a utilizar tiempos más avanzados, como por ejemplo en este caso 1 segundo, esas personas y objetos que estén en movimiento, veremos que desaparecen. Si queremos que esas personas salgan nítidas, tenemos que hacer una fotografía bastante más rápida, con un mínimo de 1/260 como hemos visto. Con lo cual tendremos que ajustar los valores con una ISO más alta, una apertura más grande o disponer de flash. Como estamos viendo, el uso del trípode se convierte en un elemento casi imprescindible para la fotografía nocturna.